La pensión familiar es prácticamente cuando una pareja no alcanza a cumplir con las semanas mínimas para pensionarse. Lo que se hace es sumar ambas semanas y el Estado o Colpensiones o los fondos privados nos va a otorgar a nosotros una pensión para las dos. Más allá de cumplir con los requisitos de la semana o la edad, es importante demostrar la convivencia mínimo de 5 años de la pareja, que me va a otorgar a mí el 50% de esa pensión y el 50% adicional se lo va a entregar a la otra pareja si nos divorciamos. La pensión familiar en este caso, cuando fallece, no se extingue, se transforma con nuevos beneficiarios. Y es importante que a las cónyuges extramatrimoniales también se les reconocen los derechos pensionales. Entonces ahí se repartiría para ella y para los hijos. Hola, hola, bienvenidos a Lo Legal, el podcast de G Legal, donde ponemos el conocimiento, la ley, tus derechos, todo más cerca de ti. En esta ocasión vamos a hablar de algo bastante importante en nuestra vida y es la pensión. Tengamos en cuenta que hay diferentes formas de pensionarse, pero hoy estaremos hablando sobre la pensión familiar. Y para eso me acompaña nuestro abogado especialista en Derecho Laboral, él es Andrés Calderón. Andrés, bienvenidos a este espacio, ¿cómo estás? Muchas gracias, Milton, por el espacio el día de hoy. La verdad, muy agradecido por poder venir a hablar de este tema tan importante como es la garantía de tus derechos y la vejez digna, la pensión. Bueno, Andrés, como yo mismo mencionaba, hay diferentes formas de pensionarse, pero una que en mi caso no conocía es la pensión familiar. Dime qué es la pensión familiar, o sea, ¿qué traduce? ¿Qué es la pensión familiar? Bueno, Milton, la pensión familiar es prácticamente cuando una pareja, sea heterosexual o homosexual, es decir, homoparental, no alcanza a cumplir con las semanas mínimas para pensionarse, es decir, o las 1.300 semanas en Colpensiones o las 1.150 semanas en los fondos privados. Lo que se hace es sumar ambas semanas. Por ejemplo, mi pareja tiene 600 y yo tengo 700 y los dos cumplimos con los requisitos. Cumplimos con el requisito de la semana. Más allá de eso, tenemos que cumplir con otras cosas, que puede ser el tema de la edad, ¿sí? Que mujeres 57, hombres 62, y el Estado o Colpensiones o los fondos privados nos va a otorgar a nosotros una pensión para las dos. Es decir, yo tengo mi esposa o tengo Uh-huh. mi esposo, porque pues no importa el caso o la No situación, discrimina, no exacto. discrimina exactamente. Resulta que yo cumplí los 63 años, Uh-huh. ¿de acuerdo? Yo tengo mi pareja, pero yo alcancé a cotizar solamente 600 semanas por X o Y motivo. Sí. Mi pareja tiene la misma situación, Uh-huh. ¿sí? Que alcanzó a cotizar X cantidad de semanas que sumadas nos da pues con la suma necesaria. Sí. Yo voy al fondo de pensiones y solicito una pensión por los dos, es decir, una pensión familiar. Exacto, sí señor. Entonces es una pensión para los dos. ¿Qué es lo importante aquí? Que en Colpensiones lo importante son las semanas, cumplir con el mínimo de semanas, y en los fondos privados, más allá de cumplir con el requisito de las semanas, es también tener el capital suficiente. Entonces aquí viene algo importante. Si entre tú y yo alcanzamos las 1.150 semanas, podemos solicitar la pensión familiar por al menos un mínimo, nos garantizan un salario mínimo. Okay. Pero si el capital es vasto y cumplimos con las 1.300 semanas, nos van a dar una pensión proporcional al capital acumulado entre usted y yo. Entonces todo se va a sumar y todo va a prever una pensión, va a cumplir con una pensión. ¿Cómo se hace ese proceso, Andrés? Teniendo en cuenta que aquí vienen algunos factores. Por ejemplo, resulta que yo estoy en un fondo privado y mi pareja está en un fondo, pues en el fondo público. ¿Ahí qué se debe hacer? ¿Uno cómo debe proceder? Teniendo en cuenta que pues me imagino que si los dos estamos en el mismo fondo es mucho más fácil, pero si estamos de pronto en dos fondos diferentes y más si uno es de carácter público y el otro es de carácter privado, ¿cómo se procede? Listo, en este caso tenemos que primero ir al fondo, por ejemplo, tú estás en Porvenir, yo estoy en Colpensiones. Entonces ahí miramos a cuál nos trasladamos, a cuál te quieres trasladar, si Porvenir o Colpensiones. Nos dirigimos y vemos si yo cumplo con los requisitos para trasladarnos. ¿Cuáles son esos requisitos? No estar a 10 años próximos a pensionarse, pero si es el caso, y por ejemplo yo ya tengo 60 años y me quiero trasladar a Colpensiones o a Porvenir, yo debo de presentar una demanda por ineficacia de traslado. ¿Esa demanda qué es? Es prácticamente decirle al juez, decirle, señor juez, venga, pasaron unos temas con el tema de unas irregularidades con los temas de mi afiliación, por favor solicito que nuevamente me reanude el traslado a la anterior entidad pensional en la que me encontraba. Entonces, si yo estaba en Porvenir, me traslado a Colpensiones, pero si yo estaba en Colpensiones y quiero trasladarme nuevamente a Porvenir, lo puedo solicitar.
Esa es una demanda un poco más probatoria, es un proceso judicial, nuevamente le digo, es de acompañamiento con un abogado, no es simplemente decir, no, señor juez, es que pasó esto. Entonces es invitando a las personas, invitando al fondo a decirle, venga, pasó esto y esto en mi afiliación y estas irregularidades, por favor, solucionenme en la instancia. Y así podemos cumplir con el requisito de que ambos estemos en el mismo fondo de pensiones. Andrés, creo que esto lo podemos encerrar en un paréntesis porque, digamos, es una solución por si Ujú. acaso llegamos a la edad y no estamos en el mismo fondo, Exacto. ¿cierto? Si ya nos adentramos un poco más en este tema, Ujú. mencionaste que uno hacía la solicitud para regresar al fondo en el que inicialmente había estado. Exacto. Pero supongamos, si yo toda la vida coticé en Porvenir, Ujú. nunca coticé en ningún otro fondo, ni privado ni el público, ¿puedo también hacer esa misma solicitud o yo en algún momento tuve que haber estado en Colpensiones para solicitar que me devuelvan a Colpensiones? O si nunca estuve en Colpensiones, puedo solicitar que me pasen a Colpensiones. Efectivamente, tuviste que haber estado en ese fondo, es decir, tuvo que existir un traslado del fondo A al fondo B. Si no existió, pues entonces tú qué estarías pidiéndole al señor juez, porque el mismo proceso le dice ineficacia al traslado. Hay una irregularidad, una inconveniencia, una situación que ocasiona pues un perjuicio, Ok. ¿sí? Lo otro importante aquí sobre la pensión familiar, más allá de cumplir con los requisitos de la semana o la edad, es importante demostrar la convivencia mínimo de 5 años de la pareja. Entonces, eso puede ser mediante el registro civil, el acta de matrimonio o inclusive por testimonios. Pero en ese caso debe haber de pronto algo más formal, es decir, alguna acta de matrimonio, algún documento, o simplemente con yo demostrar que con mi pareja yo llevo más de 5 años, efectivamente me lo pueden dar. Digámoslo que en la solicitud uno anexa esos documentos que tenga para darle soporte. Si es el caso, por ejemplo, de parejas que nunca se han casado, que nunca se registraron como en unión libre, no importa, sea con la persona, sea con el testimonio o sea un documento que compruebe adicional de que los dos han estado en convivencia de más de 5 años. Y es algo muy lógico, por ejemplo, los abuelitos que nunca se casaron ni por lo civil ni por lo ilegal, perdón, por lo de Por la iglesia. por la iglesia, ellos toda la vida vivieron juntos, 40 años viviendo juntos. Ellos tienen derecho a la pensión familiar acercando y diciendo, mire, es que mi pareja, mi esposa tiene tantas semanas, yo tengo tantas semanas, ayúdennos, concédanos la pensión familiar. ¿Cuáles son las situaciones, Andrés, más regulares que se presentan en las solicitudes para esta pensión pues, por familia Ujú. y que la gente debería evitar que sucedan cuando ya llegan a esa edad? Digamos, lo principal, estar en pleno conocimiento de la cantidad de semanas que usted tenga, ¿sí? Y estar estudiando mes a mes, de forma periódica, la historia laboral suya para que le estén primero pagando la seguridad social de forma correcta. Segundo, que usted se dé cuenta de que no va a alcanzar, a cierto punto, no va a alcanzar a cotizar el requisito mínimo de semanas, ¿sí? Por ejemplo, yo ya tener 57 años, ser mujer y tener nada más 700, 500 semanas. ¿Yo qué hago con eso? Yo busco la alternativa. Si mi pareja no puede alcanzarla, pues decimos, venga, hey, lleguemos a un acuerdo, pasémonos al fondo que mejor nos convenga, por ejemplo, pasemos a Porvenir los dos y los dos solicitamos la pensión cuando cumplamos la edad. Andrés, ¿esto solamente se puede entre cónyuges o se puede, un ejemplo, entre hijo y madre? No, solamente se puede entre cónyuges, ¿sí? Es solamente la pensión familiar, aunque muy bien lo dice, que incluye a toda la familia, solamente cabe para las parejas que están en unión libre o se encuentran casadas. Ah, listo, perfecto, Andrés. Entonces continuemos con ya la radicación, el Ujú. proceso. Ya efectivamente cumplimos absolutamente con las semanas, con Todos el los requisitos capital, con legales. la edad, absolutamente todo. Las personas deben o pueden radicar el proceso de forma independiente o se hace completamente indispensable el acompañamiento de un abogado. No es necesario el uso del abogado, la verdad. Lo que tú puedes hacer es dirigirte con tu pareja al fondo, ya los documentos que acrediten todo eso, y el fondo te va a pedir los documentos, las cédulas, el acta de matrimonio si lo hay, y la historia laboral de ambos. Y con eso usted radica la solicitud. Si pasa algún inconveniente o incongruencia, pues ellos se lo estarían notificando. La idea de hacerlo con un abogado es que el abogado te asesore y te acompañe para que no te devuelvan la solicitud. ¿Qué es lo que pasa? Este proceso, cuando tú radicas la solicitud, digámoslo, va bien, sin ningún error, esa pensión va a salir más o menos aproximadamente entre 2 a 4 meses, porque tú tienes que ser parte, la pareja se vuelve parte de la nómina pensional del mes. Entonces te emiten una resolución, un acto administrativo que te va a decir, el fondo de pensiones tal le reconoce al señor y a la señora tal el pago de la pensión familiar por concepto de X valor.
así se puede mostrar, ese es el acto final para decir, están pensionados. Ok. Andrés, ya en un caso extremo, suponiendo, Ujú. yo tengo mi pareja, pero resulta que yo sufrí un accidente laboral Sí. común. Yo no pude seguir trabajando y por esa razón no pude seguir cotizando eh, mis semanas. Ujú. Pero yo no tengo la edad, es decir, yo tengo 50 años como hombre, es decir, todavía me faltan muchos años para cumplir ese requisito, pero mi pareja sí tiene la edad, Ujú. ¿sí? En ese caso, teniendo en cuenta que yo ya no puedo seguir laborando, ¿puedo también unir esas semanas o sí tengo que esperar hasta cumplir la edad, teniendo en cuenta que ya tengo una discapacidad, algo que me limita a poder seguir trabajando? Bueno, en ese caso podríamos ver la alternativa. Hay varios factores, Ok. ¿no? La primera alternativa es ver si podemos gozar de la pensión anticipada de vejez por invalidez, por Que en ese caso deficiencia, sería individual. O que sea, sería para ti solito, ok, ¿sí? ajá. Podemos ver también si te calificaron superior al 50%, que, por ejemplo, que hace postrado o que hace, por ejemplo, con un tema en la columna vertebral, ¿sí? Que te da una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, te pensionas por invalidez para ti solito. Pero si es el caso y, por ejemplo, terminaste cojo, un ejemplo, Ujú. terminaste con un problema en las piernas, que caminas mal, todo eso, podrías optar por esta tercera opción, dándole pues el beneficio a tu pareja y a ti de pensionarse. Pero recuerda, es una sola pensión para los dos. En los demás casos que te presenté es una pensión para ti y tu Individual. pareja puede solicitar, por ejemplo, la devolución de saldos, la indemnización sustitutiva, que es la devolución de los dineros. Entonces hay diferentes alternativas, pero aquí lo que tú tienes que mirar es qué es lo que más te beneficia para ti y tu familia, qué es lo que le puede garantizar como mínimo una garantía de dinero mes a mes. Perfecto, Andrés. Hay otra situación y es qué pasa si yo hago todo el proceso, efectivamente me aprueban esa pensión, pero me divorcio. O en su efecto, de pronto mi pareja fallece. Bueno, en el caso del divorcio es un tema, se presenta de la siguiente manera. Tú y yo nos divorciamos, ¿sí? Tenemos una sola pensión por un salario mínimo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace? La pensión se extingue, deja de existir, ya no se llama pensión familiar. Sobre un beneficio económico prestacional, un BEP, B-E-E-P-S, se convierte así. ¿Y qué es lo que me dice el Estado? Que me va a otorgar a mí el 50% de esa pensión y el 50% adicional se lo va a entregar a la otra pareja si nos divorciamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La prestación va a continuar por el valor o la mitad del valor que nos estaban pagando a nosotros. Ok, es decir, digamos un ejemplo, si la pensión familiar estaban por 2 millones de pesos, Ujú. entonces lo que hace el fondo, la entidad es 1 millón para uno y 1 millón para otro y los consignan en cuentas En diferentes. cuentas diferentes, Ok. exacto. Ya diferente sea si mi pareja fallece. Yo estoy casado, normal, mi pareja muere, pero tenemos hijos. Entonces, mis hijos tienen derecho a heredar una parte de lo que ganaba la persona, de lo que Ok. ganaba mi pareja. Entonces, el 50% mío yo lo tengo porque pues sigo viva. El 50% de mi pareja se va a distribuir de la siguiente forma. 25% para mí, es decir, porque pues yo también soy heredero como pareja, y el 25% para los hijos. Si no hay hijos, puede ser los papás, si dependen económicamente, o en Ok. su debido caso, los hermanos que estén con invalidez o que dependan económicamente de la persona. Entonces, digámoslo, que se hace una distribución equitativa de ese dinero, pero lo importante es que la pensión familiar en este caso, cuando fallece, no se extingue, se transforma con nuevos beneficiarios. Ok, Andrés, resulta que fallece una persona, pasa el Ujú. 25% a ser de los hijos o de los padres, bueno, Sí, de los hijos, de los hijos. supongamos. Ujú. ¿Qué sucede entonces cuando ya la otra persona fallece? Es decir, Sí. ya los dos fallecieron. ¿Esa pensión familiar pasa al 50% o al 100% a ser de los hijos? Bueno, en ese caso que ya el otro titular fallezca, pues ya no se vuelve una pensión familiar, se vuelve una pensión de sobreviviente. Ok. Como las partes estaban pues casadas, tuvieron su vida juntos, ese 50% adicional pasa pues a los hijos y se transforma. Pasamos de una pensión familiar a una pensión de sobreviviente netamente para los hijos. Y ahí se distribuye, son dos hijos pues tanto para tanto, es un hijo tanto para tanto. Importante, la edad. Sí, porque tú sabes que uno pierde esos derechos de pensión de sobreviviente como hijo a los 25 años si se demuestra que está estudiando. Si tiene ya 26, 30, pues nada que hacer con ese dinero, salvo que el hijo tenga alguna enfermedad o una minusvalía. Por ejemplo, digámoslo que el niño está en silla de ruedas y, le evita, y no le permite poder trabajar y ya cumplió los 26 años, él podía ser garante pues, de esa pensión todavía.
Ok, Andrés, y en los casos más extremos, Ujú. resulta que mi pareja falleció Sí, y señor. apenas mi pareja fallece, le aparece una tercera persona, es decir, un amante, un amiguito, una amiguita, un mocito, una Un mocita, petalito. un pétalo. ¿Qué pasa ahí? O sea, esa persona efectivamente entra a tener derechos si efectivamente demuestra que compartió sentimentalmente durante algún tiempo o cómo pasa. Digámoslo que en ese caso es un poco complejo. ¿Por qué? Porque para usted tener, digámoslo, ser la cónyuge extramatrimonial, por así decirlo, la compañera extramatrimonial, usted debe mostrar como mínimo haber convivido con la persona 5 años. ¿Sí? Como mínimo. Es decir, estaba conmigo, que yo era la pareja oficial, y estaba con la amiguita, también estuvo cinco Cinco años y él años. iba, por ejemplo, digamos lo que era camionero. Él me visitaba a mí 5 días, 4 días a la semana, y a la otra pareja la acompañaba los 3 días de la semana restante. Ella podría ser parte digámoslo, de esa pensión de sobreviviente, esa partecita, pero solamente de ese veinticinco Del por ciento que 25, se ok. reparte. Entonces ahí se repartiría para ella y Y para y los para hijos. los hijos, porque ella es otra cónyuge referente a ese tema. Ese tema, digámoslo, es muy amplio porque mete mucho tema de derechos de la familia, y es importante que a las cónyuges extramatrimoniales también se les reconocen los derechos pensionales. Por ejemplo, una pensión de sobreviviente, también se les reconoce pues ese dinero a ellas, pese a que sea pues la amiguita por fuera. También se les reconoce porque, hey, convivió con él 5 o 10 años, e inclusive he podido llegar a leer y escuchar casos donde se casó conmigo hace 20 años. Listo, se falleció y resulta que la moza también la tenía hace 20 años. Ahí, ¿cómo hacemos? Tenía una doble vida, y eso es muy duro para la familia, pero desafortunadamente para ella, para la cónyuge extramatrimonial, también es importante. ¿Por qué? Porque ella también tiene derechos adquiridos por la convivencia, por la atención, por el debido cuidado y el amor que compartieron. Vale, Andrés, pues muchísimas gracias. A ustedes los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como @g-legal co a través de las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ustedes van a poder encontrar videos a los cuales van a poder acceder de forma gratuita y van a tener información sobre las diferentes situaciones que se pueden presentar que quizá ustedes pueden estar atravesando. Esto es A lo Legal, el podcast de G Legal, donde ponemos la ley más cerca de ti.